¡Feliz sábado! Mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, estamos muy felices de poder estar adorando junto con ustedes en sus hogares y ustedes en el nuestro, unidos en amor fraternal por el Espíritu de Dios. Venimos con gozo porque venimos a adorar a un Dios vivo. Y aunque en circunstancias un tanto inusuales todavía, hay una constante en cada servicio de adoración. Y es de que como Dios está vivo y Él sigue reinando en majestad, en poder y con amor, y Él es el que nos sustenta, el que nos redime, el que nos sana, por eso tenemos razones suficientes y nos sobran para agradecerle y para estar contentos. Aunque no podamos tocarnos físicamente, pero nuestro deseo es que podamos estar unidos en espíritu y en verdad, recordando en este día especial que Dios lo sacó desde la creación, lo apartó desde que creó al hombre, para que nosotros en Él podamos recordar que Él es nuestro creador, nuestro sustentador y quien está dispuesto a salvar a todos los seres humanos. Ojalá que estemos felices y disfrutemos este sábado a plenitud. Por eso les queremos decir ¡Bienvenidos! Buenos días. Nuestro misionero en esta mañana lleva como título De regreso a clases. Los padres de Daniela Maricovi, ellos nunca pasaron de la secundaria. Por eso, un día cuando Daniela Maricovi había terminado la secundaria, ellos estaban muy contentos y le expresaron su deseo de que ella un día se graduara de la universidad. Pero a Daniela Maricovi se rebeló y dijo que eso no era que esa expectativa no era justa, pues ella quería decidir ella lo que iba a estudiar y no era decisión de sus padres. Así que un día, así para no hacer sentir mal a sus padres, entró a la universidad, pero fue a estudiar ruso. Y como no era su primera opción o lo que ella más deseaba, pronto dejó la universidad, dejó los estudios. Así que se buscó un trabajo. Como tenía 20 años, decidió buscarse un trabajo y consiguió trabajo en una compañía internacional de telecomunicaciones que estaba muy cerca de donde ella vivía. Y allí estuvo trabajando, aunque ese trabajo pronto se cansó de él, le parecía algo la rutina, se cansó de la rutina. Aunque un día conoció a un joven adventista del séptimo día con el cual se casó, y dice ella que ahí sintió que su vida estuvo más organizada y más tranquila después de haberse casado con ese joven. Pronto salió embarazada y cuando iba a dar a luz pidió un permiso de 3 años de maternidad para dedicarse a cuidar a su hijo. Y cuando ya era casi el tiempo de regresar nuevamente a su trabajo, ella y su familia decidieron ir a visitar a su padre a Macedonia, el cual se había divorciado, aunque se había casado nuevamente, y ella fue a visitarlo. Y un día conversando con la esposa de su padre, ella le dijo: oye Daniela, ¿por qué no ingresas a la universidad nuevamente? Eres bastante joven y si no te gusta mucho el trabajo que haces, es buena oportunidad. Y ella dijo: pero es un poco difícil porque ahora tengo un niño al cual cuidar, tengo una casa y un esposo también y trabajo. Pero ella la animó y le dijo: sí, puedes, tú puedes. Y ella, mientras hablaba con la esposa de su padre, se quedó pensando: creo que sería una buena decisión, ya que no me gusta mucho ese trabajo que hago y también me parece un poco aburrido. Pero se fue así de regreso con su familia, se regresó a su casa y cuando llegó le contó a una parienta cercana su decisión o su deseo que tenía de ingresar nuevamente a la universidad. Y la parienta cercana era una parienta muy educada y le dijo: sí, es buena idea, entra a la universidad. Y cuando fue a chequear en la universidad, se dio cuenta que el día de examen de admisión de la Universidad de Belgrado era en sábado. Y Daniela se sintió un poco frustrada, pues era sábado y ella era adventista. Entonces fue al pastor de la iglesia a la cual ella asistía y le pidió una carta.
Él le dio una carta la cual ella llevó a la universidad, pero cuando la llevó a la universidad ellos le dijeron que no podían cambiar el examen de admisión por una sola persona. Se sintió muy frustrada y la parienta le dijo, oh, pero eso no te debe preocupar tanto. Puede ingresar a una universidad que el examen de admisión no sea en sábado y luego, después de un año, tú te cambias de universidad. Y ella dijo, oh, sí, está bien, es buena idea. Así que consiguió otra universidad, la cual el examen de admisión era el viernes. Lo tomó y así ingresó a la universidad. Estaba tan contenta porque entró a la universidad y decidió estudiar psicología y le iba muy bien, obtenía buenas calificaciones, tenía buenas calificaciones, sí, y aunque le era un poco difícil, pues tenía que trabajar su hijo y como le había contado a ella, a la esposa de su padre, pero aunque tenía solo 2 días libres, ella el sábado era de ir a la iglesia y de adorar a Dios, que en sábado ella no estudiaba ni se preocupaba nada por lo que era así rutinario de la semana, sino que solamente se lo pasaba en la iglesia y adorando al Señor, haciendo diferentes cosas para Dios. Así que, pero los lunes se la pasaba todo el día en la universidad, tomaba clases todo el día y durante la semana, como su mamá le cuidaba a su hijo, ella trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde y después que salía del trabajo conducía hasta la universidad que le quedaba un poco retirado de su casa, pero ella tenía tanto interés de sus estudios que lo hacía, así pasaba toda la semana bien ocupada. Durante el verano, ella consiguió trabajo limpiando casas, así que le iba muy bien en sus estudios y cuenta ella que ella no sabe cómo, pero sentía una fuerza así en su interior que le motivaba a estudiar más cada día. Y un día le dieron la noticia de que en su trabajo iban a reorganizar la compañía y iban a suspender el 10% de los empleados, más o menos como 100 personas. Y una de esas personas que suspendieron de trabajo fue a ella. Y ella no lo vio como algo malo, sino más bien lo vio como una bendición o una oportunidad para ella ahora tener más tiempo para estudiar, para ir a la universidad, para cuidar, tenía más tiempo ahora para estar con su esposo y también para cuidar de su hijo. Y el dinero no fue problema, porque como tenía buenas calificaciones y ahora al no estar trabajando, pues sus notas fueron más altas y podía coger más materia y la universidad le otorgó una beca completa, así que pudo estudiar sin preocupación del pago y así terminó su universidad y el día de su graduación sus padres estaban tan felices porque era el sueño lo que ellos más deseaban. Aunque el día que recibió su certificado de maestría en psicología, los padres estuvieron más felices aún al ver el sueño de ellos realizado y ver su hija feliz y con una carrera universitaria o un título universitario y ella ahora Daniela se siente muy feliz y agradecida de Dios por esa segunda oportunidad que le dio de prepararse en la universidad y hoy es una psicóloga con una maestría y trabaja en un departamento de ADRA para mujeres refugiadas o mujeres que necesitan ayuda. Allí como psicóloga ella se siente muy bien porque siente que ese trabajo cada día puede aprender cosas nuevas, está haciendo algo que le gusta y tiene la oportunidad de ayudar a muchas personas. La ofrenda de este 13º sábado va a ayudar a que la iglesia de Nueva Belgrado tenga su propio templo, tenga su propia iglesia. Ojalá que podamos ser generosos en nuestras ofrendas del 13º sábado para que la iglesia de Nueva Belgrado pueda ser una realidad de tener su propio templo. Y Nueva Belgrado le queda bastante cerca a Belgrado, donde trabaja Daniela Maricovi. Que Dios nos bendiga. En este momento vamos a inclinar nuestras cabezas para orar a Dios y comenzar de esta manera el repaso de la lección para esta mañana. Amantísimo Dios y Padre, gloria a tu nombre. Gracias por la oportunidad
de congregarnos, de adorar, de que tú nos recibas tal y como somos para transformarnos. Y en este momento necesitamos, por favor, que tu Espíritu Santo pueda dirigir el repaso de esta lección. El mismo Espíritu a través de quien tú inspiraste las Sagradas Escrituras y a través de quien las revelaste, que también pueda iluminar nuestra mente. Que al impartirse esta enseñanza pueda quedar grabada en nuestro corazón y que nosotros podamos confiar cada día más en la veracidad de tu palabra, que es la manera principal que nos has dado para conocerte mejor. Gracias por escuchar esta oración, gracias por contestarla positivamente, porque es por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, que lo agradecemos y lo rogamos. Amén. Amén. Hola mi querida iglesia, les saludo cariñosamente. Feliz sábado, que la paz del cielo llene sus vidas. Otra vez nos tenemos que reunir de manera virtual, pero no importa, lo más importante de todo es que nuestro corazón esté unido al corazón de Dios. A mis hermanos de Elizabeth, Rahway, El Puerto, se les quiere entrañablemente. Los tenemos muy dentro de nuestro ser y deseamos pronto reunirnos de nuevo. Ya estoy soñando ese momento en que nuevamente podamos juntos ir al templo de Rahway a celebrar una santa cena como aquella que tuvimos hace un tiempo. Por ahora, quiero invitarles para que nos adentremos en el estudio de la escuela sabática. ¿Están listos? La lección de esta semana es maravillosa para todos aquellos que queremos comprender correctamente las Escrituras. La razón es que nos permite tener la óptica de Jesús y de los escritores del Nuevo Testamento con respecto a las Escrituras que ellos poseían en su momento, es decir, el Antiguo Testamento. ¿Estás listo para acomodar tu punto de vista y someterlo al que tenía nuestro Señor? Pues entonces, comencemos. ¿Te has preguntado qué método utilizó Jesús para interpretar las Escrituras? Pues en este repaso intentaremos averiguarlo. ¿Te animas a hacerlo conmigo? Vamos a resumir el contenido de la lección. En esta ocasión solamente tocaremos 2 puntos, pero tendrán varias subdivisiones. Veámoslos. El primero de ellos lo hemos llamado Jesús y las Escrituras. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, solamente existía el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no había comenzado a escribirse porque iniciaría después de que Jesús hubiera muerto, resucitado y ascendido al cielo. Sin embargo, estos datos te van a interesar. El primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito fue la Epístola de Santiago. Ocurrió en el año 44 después de Cristo, es decir, 13 años después de la crucifixión del Señor. La primera carta que el apóstol Pablo escribiera fue primera a los tesalonicenses. Ella se escribió por el año 51 después de Cristo, es decir, unos 20 años después de la ascensión del Señor. Y el primer evangelio que se pudo conocer fue el de Marcos. Este se escribió alrededor del año 55, es decir, como unos 24 años después de que nuestro Señor muriera y resucitara. Por lo tanto, cuando nuestro Señor estaba aquí, solamente existían los escritos del Antiguo Testamento. ¿Cómo los consideró Jesús? ¿Cómo los usó? ¿Y cómo los enseñó? Vamos a mirar eso desde 3 ópticas. La primera de ellas es de Jesús y sus adversarios.
Hubo muchas personas que odiaron a Jesús durante su vida en esta tierra y él fue objeto por parte de ellos de las más fieras persecuciones. Vamos a mirar cómo el Señor usó las Escrituras en ocasiones en las que se enfrentó con ellos. El primero de los escenarios que vamos a ver es el de Jesús contra Satanás. La tentación en el desierto fue una lucha frontal contra Satanás. Allí el Señor tuvo que lidiar con 3 insinuaciones del enemigo: el apetito, la presunción y el poder. El relato completo lo puedes leer en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Sin embargo, hay algo muy particular cada vez que el enemigo intentó hacer caer a Jesús. En los versículos 4, 7 y 10 se nos muestra la respuesta del Señor a cada tentación y estaba antecedida de una frase muy particular: escrito está. Es decir, que cuando el Señor le contesta a Satanás con la Biblia diciendo está escrito, Él está manifestando que todas sus decisiones personales en cualquier aspecto de su vida estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Ahora veamos a Jesús enfrentándose a unos individuos muy característicos entre los judíos, los saduceos. Esta secta se caracterizaba por no creer absolutamente en nada de lo que tenía que ver con la vida después de la muerte. Es decir, no creían ni en la resurrección, ni en la vida eterna, ni tampoco creían en los ángeles. Los saduceos habían puesto en jaque en muchas ocasiones a sus adversarios, los fariseos, con una argumentación bastante particular. Era el caso de una mujer que se había casado y enviudado en 7 ocasiones con 7 hermanos. Ellos preguntaban si todos los hermanos fueron legalmente esposos de la mujer, en la resurrección, ¿de quién ella sería esposa? No podría ser de los 7, por supuesto, y tal argumento sencillamente llegaba a la conclusión de que ni resurrección ni vida después de la muerte existiría. A eso el Señor Jesús responde de una manera muy particular. La historia tú la puedes leer en Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33. Pero la respuesta del Señor está en el verso 29. Él dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiero enfatizar la parte ignorando las Escrituras, queriendo el maestro decir que él consideraba que las Escrituras podían orientarlos en cuanto a este asunto. Y efectivamente, el Señor cita allá en Éxodo capítulo 3, versículo 6, el episodio en el que el Señor se le manifiesta a Moisés en la zarza y le dice que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A lo que el Señor aumenta diciendo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dándole un jaque mate a la argumentación saducea. ¿Qué nos enseña esto? Pues particularmente que el Señor Jesús no basaba sus creencias ni en la especulación ni en el razonamiento humano, sino en la palabra de Dios. Pero vayamos ahora a otro grupo que se caracterizó por ser muy adverso a nuestro Señor, los fariseos. Es muy particular porque ellos eran muy apegados a la Escritura, hasta de una manera que rayaba en lo fanático. ¿Qué dijo el Señor de los fariseos que nos pudiera servir como base para entender la posición que Él tenía sobre la validez de la Escritura? Muy sencillo. Allá en Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3, el Señor habla de los fariseos frente a sus seguidores, diciéndoles que ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Después añade, argumentando que todo lo que ellos digan que debe guardarse, lo guarden, pero que tuvieran cuidado en no hacer lo que ellos hacen, porque sencillamente dicen algo, pero nunca lo cumplen.
De este punto podemos aprender que un individuo fácilmente puede argumentar que su vida y sus creencias están basadas en la Biblia y sin embargo hacer caso omiso de ella en lo que se refiere a la vida práctica. Pero en lo que respecta a la posición de Jesús, es claro que para él lo que la Biblia decía era algo que debía guardarse. Pero cambiemos ahora el escenario y miremos a Jesús interactuando con sus amigos. ¿Qué podemos aprender de lo que él creía de la Escritura? En primera instancia, tomemos el episodio de los discípulos que iban camino a Emaús. El acontecimiento ocurre después de la resurrección y dos seguidores del Señor iban sumamente tristes porque creían que el Señor iba a ser el Mesías y recientemente lo habían visto morir crucificado. De repente en su caminata un extraño se les une y comienza a explicarles las Escrituras. El versículo 27 es muy particular porque dice que comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Este extraño era el Señor Jesús. Y aquí aprendemos algo muy particular. El Señor creía en todas las Escrituras. Comenzando por Moisés y por los profetas, les enseñaba lo que todas las Escrituras de él hablaban. Pero observemos ahora un relato que se desprende del anterior. No tiene ya que ver solamente con estos dos discípulos, sino con los 11 apóstoles que estaban atemorizados en el aposento alto. Cleofas y su compañero se devuelven desde Emaús hasta Jerusalén para testificar el acontecimiento que habían observado. Estándose desarrollando esta conversación, se les aparece el mismo Señor Jesús resucitado. Y en el versículo 48 hay una declaración fabulosa. El Señor les dice a sus discípulos: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí la expresión ley de Moisés, profetas y salmos es la traducción de la Torá, los Neviim y los Ketuvim. Esta es una expresión técnica, era la manera como los judíos de la época habían dividido la Biblia. Eran 3 secciones: la Torá, la ley de Moisés, los Neviim, los escritos proféticos, y los Ketuvim, los otros escritos dentro de los que estaban los salmos. Esta era otra manera en la que el Señor Jesús declaraba que creía en la totalidad de las Escrituras. Pero pasemos ahora a un tercer episodio, a una tercera situación que relata con los amigos de Jesús. Se trata de los seguidores en su totalidad. Y para esto vamos a analizar lo que fue la Gran Comisión allá en Mateo 28. Allá en el Monte de la Ascensión, el Señor les dice a sus seguidores que hagan discípulos suyos en todas las naciones, que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. Les dice que a los que creyeran los bautizaran y les enseñaran que guardaran todas las cosas que Él había mandado. ¿Cuáles eran esas todas las cosas? Pues lo que hemos visto hasta ahora nos indica que el Señor Jesús les enseñaba la totalidad de las Escrituras. Y el tercer punto de esta primera parte del resumen lo llamamos Jesús y sus enseñanzas. Cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra en su ministerio, era el momento preciso para hacer cualquier corrección, si hubiera sido necesaria, del Antiguo Testamento. Esto se hubiera reflejado en lo que Él enseñaba a los demás. Observemos 3 cosas dentro de las enseñanzas de Jesús que nos muestran la posición que Él tenía con respecto a las Escrituras. Comencemos con el Sermón del Monte, el discurso inaugural del ministerio del Señor. Él está plagado de expresiones como «¿oísteis que fue dicho?», tras de las cuales venía una cita del Antiguo Testamento. Después Él añadía «mas yo os digo».
Y cualquiera leyendo podría pensar, aquí va a cambiar algo. Sin embargo, esto no era lo que ocurría. En lugar de eso, el Señor ampliaba lo que la declaración anterior decía. Esto nos muestra que Él no cambió nada en sus enseñanzas, sino que por el contrario, amplió cada una de ellas para que tuviéramos una mejor comprensión de lo que hasta ese momento estaba escrito. Número 2. La Torá y los Nevi'im. Recuerdan hace poco que mencionamos que la Biblia hebrea se dividía en 3 partes: la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, la ley, los profetas y los salmos o escritos. Pues bien, en Mateo capítulo 5 versículo 17 hay una declaración clásica de Jesús: no penséis que he venido a abrogar la ley, la Torá, o los profetas, los Nevi'im. No he venido a abrogar, sino a cumplir. El Señor Jesús quiso dejar muy clara su posición con respecto a estas 2 partes de la Biblia. Él dijo que no las iba a dejar sin vigencia. Al contrario, que venía a cumplir lo que en esas partes se decía de Él, incluyendo la observancia de los mandamientos escritos en ella. Y por último, quiero mencionar las enseñanzas de Jesús con respecto a los personajes y acontecimientos bíblicos. Resulta que muchos intérpretes liberales creen que personajes como Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, o relatos como el del diluvio, la creación o asuntos milagrosos en la Biblia son irreales, que sencillamente se escribieron para dar una lección de tipo moral a los que leyeran en sus páginas. Pues me encantaría invitarte a observar la óptica de Jesús con respecto a algunos de esos acontecimientos y algunos de aquellos personajes. Comencemos por el relato bíblico de la creación. Si buscas en Marcos capítulo 10, versículos 6 al 8, encontrarás que el Señor está hablando de la creación como un acontecimiento absolutamente literal. Incluso hace alusión a nuestros primeros padres. ¿Y qué decir del personaje bíblico de Abel? Pues en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 5, el Señor Jesús se refiere a Abel y al profeta Zacarías como personajes que realmente existieron en este mundo. ¿Qué decir en cuanto al diluvio? En el discurso profético de nuestro Señor Jesucristo se hace alusión a este acontecimiento y se lo menciona como algo no solamente literal, sino que también tiene influencia para los últimos días. Esto está en Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. ¿Y qué pensaría el Señor Jesús acerca de Elías y la viuda de Sarepta? Pues Lucas capítulo 4 versículos 25 al 27 nos muestran que el Señor consideraba que la existencia de aquellos personajes fue algo absolutamente real, incluyendo el acontecimiento en el que el Señor no dejó que lloviera por cerca de 3 años y medio. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que el Señor Jesús creía en la literalidad de los acontecimientos y de los personajes que la Biblia menciona sin una sola pizca de alegoría. Y habiendo analizado el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo con respecto a las Escrituras, pasemos ahora al que tenían algunos de los escritores del Nuevo Testamento. Comencemos con el apóstol Mateo. Este individuo, aparte de pertenecer al grupo de los 12 apóstoles y por consiguiente ser testigo ocular del ministerio del Señor, también escribe el evangelio que lleva su nombre. Allí, en el capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, inserta una cita de Isaías 7:14. El contexto es que él está hablando del nacimiento virginal de Cristo y dice que la Escritura había predicho que así sería. Esto sencillamente indica que para Mateo hay una autoridad en la Biblia y que los acontecimientos que suceden en la vida de Jesús son el cumplimiento de los hechos previamente registrados en la Escritura.
Pasemos ahora a Marcos. El segundo de los evangelios comienza con una cita doble del Antiguo. Cuando lees Marcos capítulo 1, versículos 1 al 3, encuentras que el evangelista está hablando del papel del precursor de Juan el Bautista y dice que estaba predicho en Malaquías capítulo 3, versículo 1 y en Isaías capítulo 40, versículo 3. ¿Qué nos enseña esto? Que Marcos le da validez a su evangelio sobre la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Y qué tal si hablamos de Lucas? Este tercer evangelio fue escrito por alguien que no fue testigo ocular del ministerio de Jesús. En un video anterior les explicaba que la elaboración del Evangelio de Lucas fue un trabajo de campo e investigación por parte del médico amado, como lo llamaba el apóstol Pablo. Este Evangelio fue escrito por el año 63 para un creyente de origen griego llamado Teófilo. Como este individuo tal vez nunca fue un converso del judaísmo, Lucas encuentra pertinente explicarle algo acerca de la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, él alude a una cita del Antiguo Testamento que está en Éxodo capítulo 13, versículo 2, en donde posteriormente Lucas dice que lo que está escrito en la ley de Moisés en realidad pertenece a la ley del Señor. ¿Qué significa esto? Que para Lucas los escritos del Antiguo Testamento tenían un origen divino. Y no podemos pasar por alto a uno de los escritores más queridos del Nuevo Testamento, el apóstol Juan. En el capítulo 4, versículo 5 de su evangelio, él hace una cita de Josué 24:31. Lo hace para relacionar una ciudad de Samaria llamada Sicar, que quedaba cerca, según la cita mencionada, de la heredad que Jacob compró para su hijo José. Aquí el apóstol no solamente trae una cita veterotestamentaria, sino que la relaciona con un lugar que era conocido por ellos en ese momento. ¿Qué significa esto en cuanto a la autoridad de la Escritura? Pues sencillamente que para Juan, tanto los lugares como los acontecimientos y los personajes que la Biblia cita son reales. Pero Juan no solamente cita el Antiguo Testamento en su Evangelio, también alude a él en sus cartas. En 1 de Juan 3:12 se nos muestra que este escritor creía en la literalidad de dos personajes del Génesis, Caín y su hermano Abel. ¿Y qué podemos decir acerca del apóstol Pedro? En la lección número 2 y el video que hicimos acerca de ella, quedó claramente manifiesto que el apóstol consideraba que las profecías del Antiguo Testamento no vinieron por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Y qué tenemos que decir del apóstol Pablo? Pues bien, este prolífico escritor del Nuevo Testamento basó toda su argumentación teológica en el Antiguo. Pero me encantaría hacer alusión a dos textos muy particulares. El primero de ellos está en Romanos capítulo 9, versículo 17. Aquí se está haciendo una personificación de la Escritura, diciendo que la Escritura dice a Faraón como intercambiándose con Dios mismo. El otro está en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Aquí hace él lo mismo, diciendo que la Escritura, previendo que Dios habría de justificar a los gentiles por la fe, y continúa su argumentación. En otras palabras, esta personificación que hace el apóstol Pablo de las Escrituras indican que para él los escritos del Antiguo Testamento tenían un origen divino.
Hablemos ahora de Santiago. En el capítulo 2 de su epístola, los versículos 8 y 11, hay dos citas del Antiguo Testamento. Se tratan de Levítico 18, 18 y Éxodo 20, 13 y 14 respectivamente. Allí el apóstol usa estas citas para increpar a sus lectores a cumplir de verdad la ley real conforme a la Escritura. Para Santiago, el amor al prójimo se trata de acción que se tiene que realizar mediante obras de caridad. Y el último escritor del Nuevo Testamento que quiero mencionar es Judas. Por favor, no lo confundas con el discípulo que traicionó a Jesús. Pues bien, este escritor neotestamentario creía en la literalidad del Éxodo, de las ciudades destruidas de Sodoma y Gomorra y de personajes como Moisés, Enoc y Adán. Esto lo podemos encontrar en los versículos 5, 7, 9 y 14 de esta epístola. Todo lo anterior lo podemos concluir en la siguiente frase: los escritores del Nuevo Testamento creían en la literalidad de los personajes y los acontecimientos narrados en el Antiguo Testamento. Ahora es muy importante que llevemos al terreno de la aplicación todo esto que hemos estado estudiando. Lo podemos hacer analizando estos escenarios hipotéticos. En primera instancia, te invito a pensar en que estás siendo tentado en este momento. ¿Por qué crees que usar textos de la Escritura te podrían ayudar a vencer? Si ya has experimentado esta victoria, te invito entonces a que la compartas con los que están contigo. Tomemos ahora tres enseñanzas de Jesús: la Santa Cena, el amor a los enemigos y el que somos la luz del mundo. ¿En qué partes del Antiguo Testamento crees que tienen sustento estas enseñanzas del Maestro? Y en tercer lugar, imagínate que tienes un hijo asistiendo a la escuela y un día viene a tu casa diciendo que su maestro le enseñó que los libros antiguos, incluyendo la Biblia, está repleta de mitos. ¿Cómo contrarrestarías esa enseñanza? Y ahora te tengo una tarea fabulosa. Busca tres textos en el Antiguo Testamento que se cumplieron cuando Jesús estuvo en esta tierra. Jesús y sus seguidores creían que la Biblia era la autoridad para sus creencias y sus prácticas, y que tanto los personajes como los acontecimientos que en ella se relatan realmente existieron, permitiendo así que la Biblia se interpretara a sí misma. Ese fue el método que usaron Jesús y sus seguidores para entenderla. Ahora, mis amados, quisiera hacerles algunos anuncios muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con nuestro culto del martes para Elizabeth y del miércoles para Rowey y el Puerto. Es nuestro tiempo para la oración y los testimonios. Es muy importante que nos veamos, nos escuchemos. Algunos, aunque nos estén viendo a través de YouTube, les encanta oírse las voces los unos de los otros. Es el momento para hacer peticiones y para contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Martes y miércoles, 7:30 de la noche. Por otro lado, también quiero invitarlos a Ignite, nuestra programación especial para los jóvenes. Todos los viernes a las 8 de la noche tendremos este espacio maravilloso en el que todos podemos participar. También tenemos nuestra escuela sabática y culto divino los sábados a las 10:30 de la mañana. Me encantaría que para este momento todos nosotros pudiéramos estar vestidos como si estuviéramos yendo para la iglesia, de tal forma que adoráramos al Señor en familia y se sintiera que el sábado es completamente diferente. También quisiera mencionarles que ya está nuestro canto de esperanza.
Queremos que lo aprendas, lo cantes y lo compartas. Está precioso y para esta época va a ser sumamente útil. Finalmente, quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal y lo promociones con otras personas. Es nuestra manera actual de compartir el Evangelio. Ahora, preparémonos para la adoración y la recepción de la palabra.